Nosotros somos Javier Castillo y Fernanda Rodríguez. Y le damos la más cordial bienvenida a Expositi OCC, el lugar de las oportunidades. De acuerdo con datos de diferentes fuentes, los mexicanos tardamos de 3 a 9 meses en encontrar un nuevo trabajo. ¿Pero por qué varía tanto el tiempo entre unos y otros? ¿De qué depende que unos lo consigan más rápido? Una de las respuestas está en nuestro currículum. Muchas veces no sabemos cómo redactarlo, poner nuestra foto, la extensión, etc. Para hablarnos de este tema súper interesante está con nosotros la licenciada Atenea Polito. Ella es especialista con más de 9 años de experiencia en talento humano y actualmente brinda talleres y cursos para la búsqueda de trabajo, entrevistas y cómo hacer tu currículum. Así que no te pierdas ningún detalle. Recuerda que esto es Expositi OCC, el lugar de las oportunidades. Oye, bueno, pues para empezar, cuéntanos cómo fue que llegaste a este medio de coaching, qué estudiaste, cómo fue que decidiste meterte en esta área, porque yo sé que pues hay muchas ramas, ¿no? Dentro de todas las carreras. Sí, bueno, yo estudié administración en la UNAM y tengo 9 años de experiencia en talento humano. Estuve trabajando en recursos humanos en diversas áreas, ¿no? En reclutamiento, selección, capacitación, inducción, administración de nómina. Y bueno, justo ahí me di cuenta que los reclutadores no te ayudan, ¿no? O sea, me pasa una entrevista y no te dicen si algo hiciste mal, o si tu CV, claro, o si la imagen, o si algo, ¿no? Entonces, bueno, tiempo después decidí yo ser esa persona, ¿no? Dije, como que los candidatos necesitan una persona que les ayude y les diga, podrías mejorar tu CV de esta manera, o tu imagen o no está de acuerdo a tu perfil, y cómo se podría mejorar para que incrementen las posibilidades de ser contratado. Y bien decías que el tiempo promedio es entre 3 y 9 meses. Y a veces nos podemos tardar más si no sabemos cómo buscar, pero principalmente si tu CV no te está vendiendo. Entonces sí es un factor muy importante. Entonces yo creo que pues primero es súper importante el hecho de que ya hayas pasado por ambos papeles, tanto haber sido escogida en un trabajo como para ser reclutadora, ¿no? Entonces no se puede ayudar si no estás en ese papel. Entonces tú es algo que ya has vivido, tú has hecho la selección de las personas y has visto fallas, ¿no? Sí, fallas igual cosas. Entonces cuéntanos más o menos qué has visto, qué no te parece que es correcto, qué sí te parece que es correcto, como una introducción aquí a la entrevista. Bueno, la falla principal es que los candidatos no saben cómo venderse, ¿no? No saben. Una pregunta básica, por ejemplo, de entrevista es ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? ¿No? Y es una pregunta de autoconocimiento. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, eso es básico. Si no sabes cuáles son tus fortalezas, ¿qué pones en tu currículum? Ahí debes de tener tus fortalezas, no solamente profesionales, sino personales. Claro. Y tus debilidades no las vas a poner en tu currículum, por supuesto, pero sí debes de trabajarlas, sí debes de saber cuáles, qué cosas tienes que identificar y trabajar para poder obtener un mejor trabajo. Oye, y hablando justo de ese tema de las debilidades, es cierto que hay personas que te preguntan, bueno, ¿cuáles son tus defectos también o tus áreas de oportunidad? ¿Qué se debe de contestar en ese momento? Porque igual si contestas algo que realmente sabes que es muy malo tuyo o que es algo de lo que careces, pues ¿cómo lo puedes maquillar de tal manera en la que siga siendo atractiva? Porque pues, finalmente es un área de oportunidad que todavía se tiene que desarrollar, pero que todavía no está en un ámbito de perfección. Claro. En cuanto a las debilidades, algo que es básico pensar es ¿qué puedo decir que no afecte a la vacante y que no afecte a la empresa? Claro. Eso es lo más importante, porque eso es lo que yo, reclutador, estoy evaluando. Te voy a dar un ejemplo. Si tú me dices, ay, fíjate que mi peor defecto es la impuntualidad, y yo te necesito a las 7 de la mañana puntual, eso ya te descarto como candidato. Claro. Si tú me dices, mi área de oportunidad o mi debilidad es mi nivel de inglés, y no necesito el inglés para la vacante, pues yo digo, no hay problema, porque yo no te necesito para que hables inglés. Claro. Es algo que tú tienes que trabajar y mejorar, está bien, pero por eso no te voy a dejar de contratar. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, entonces no es que mientas, no es que maquilles, es que digas cosas que no te afecten. Claro, ser inteligente en la manera de hablar y en qué expresar en el momento adecuado. Así es. Ok. En cuanto a la estructura, Atenea, ¿cómo debe de ser? ¿Qué debe de ir arriba? ¿Qué debe ir en medio? ¿Qué debe ir al último? ¿Qué no poner? ¿Qué poner? ¿Tú qué nos recomiendas al respecto?
Bueno, en cuanto a la estructura, bueno, depende primero si es una persona con o sin experiencia, por ejemplo. Si es una persona sin experiencia, lo que debe darle énfasis pues es a la formación académica, digamos. Claro. Pero si es una persona con experiencia, pues lo primero que debe poner es la experiencia y después la formación académica, es solamente un dato, ¿no?, adicional. Entonces, bueno, eso es como un primer punto importante. Segundo, hay diferentes formatos, diferentes tipos de currículum, pero yo he encontrado que debe haber 6 elementos básicos que deben estar comprendidos dentro del currículum. Uno es el encabezado, el segundo son los datos de contacto, tercero el objetivo o resumen, el cuarto formación académica, quinto experiencia profesional y sexto información adicional relevante para la vacante. Ok. Y bueno, hablando un poquito de cada área, por ejemplo, ¿cuál dijiste que era la primera? El encabezado. ¿Qué debe de llevar el encabezado? O sea, yo creo que sí es importante meternos en cada área para saber qué poner y qué no poner, porque muchas veces se agregan cosas innecesarias que incluso pueden afectar al perfil de una vacante, e incluso a veces como se ponen cosas que distraen incluso en el currículum. Ok, primero te voy a decir que no debes de poner. Okay. En el encabezado. En el encabezado. Okay. En el encabezado no debe decir currículum vitae. Ok. Porque yo, reclutador, tengo N documentos que se llaman currículum vitae. Y aunque no dijera currículum vitae, yo sé que es un currículum. Claro. Entonces es redundante. Segundo, ¿qué no debe ir? Tu nombre. Hay quienes te dicen, ¿no?, hay coaches que te dicen que lo primero que debes de poner es tu nombre, porque es tu marca personal. Digo, si eres Luis Miguel, por supuesto, ¿no?, es una marca personal. Claro. Pero si no, yo no busco, hoy quiero una María, hoy quiero un José, ¿no? Yo no busco por nombre, busco por perfil. Entonces, ¿qué debería ir en el encabezado? Una foto. No, en el encabezado, ¿qué debería ir? Mi título profesional o lo que soy, ¿no? Digamos, Exacto. licenciado en mercadotecnia, licenciado en derecho. Exacto, ¿no? Tiene que ir relevante, tiene que ir de acuerdo al perfil que está buscando, ¿no?, el reclutador. Sí. Entonces lo primero que debería ir es eso, para que yo sepa, esta persona sí me cubre o no me cubre el perfil. Y después, bueno, ¿cómo se llama? Incluso facilitarle al reclutador, ¿no? Es parte Claro. de entregar tu currículum. El currículum no lo haces para ti, lo haces para la otra persona. Entonces, ¿qué le hago? Le facilito el trabajo y me facilito ser contratado. Sí, así es. Tiene dos objetivos. Sí, así es. Ok, entonces punto número 2, después del encabezado. Ahora, yo había escuchado que en algunos encabezados, además de la información, bueno, obviamente el acomodo, como dices, es muy importante. Primero el título profesional, pero obviamente tiene que venir el nombre en algún punto. Los datos personales ¿Qué tantos datos debemos incluir? Sí, ok. Sí, se confunde, ¿no? En el segundo punto les dije datos de contacto y no datos generales. Okay. Porque a veces pensamos datos generales y decimos, bueno, el RFC, el CURP, el IMSS, datos generales. Pero no, lo que me importa a mí como reclutador son los datos de contacto. Okay. ¿Cómo te contacto a ti? Entonces primero debe ir tu nombre, después, ¿no?, tu dirección, o por lo menos la ubicación para que yo sepa qué tan lejos está tu casa del trabajo, tu número telefónico, tu correo electrónico y hoy con las nuevas tendencias y estas nuevas formas de reclutamiento y selección, también me interesa, por ejemplo, si tienes LinkedIn, ¿no? Es una red profesional, ¿no? Vamos. No me interesa si tienes Facebook o cualquier otra red social, pero a menos, ¿no?, que tu perfil vaya de acuerdo a las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Que seas un community manager, perfecto, ¿no? Si me interesa saber si tienes seguidores, qué publicas, cómo lo publicas, etcétera. Claro, claro. ¿Sí? Y pasando a la segunda parte, Atenia, en cuanto a la experiencia, ¿cómo debe ir redactada la experiencia en un currículum? En cuanto a la experiencia, lo recomendable es que se consideren nada más los 3 últimos trabajos o los últimos, no los últimos, los 3 relacionados con la vacante a la cual te estás postulando. Okay. Si no tuvieras 3, pues pones 2. Pero, o sea, tiene que estar todo enfocado al perfil. ¿Me explico? Okay. Entonces tienen que ser 3. Y esta experiencia tiene que estar enfocada no a funciones, sino a logros. Okay. ¿Sí? Eso es como los tips más importantes. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, es una persona que apenas va a empezar a trabajar? ¿Qué pasa si no tiene experiencia laboral? ¿Tiene que poner tal cual, no, sin experiencia laboral?
o no poner ese rubro dentro del currículum, o qué se hace en ese momento? Bueno, no va a poner experiencia laboral si no la tiene, ¿no? Tal vez tiene poca experiencia laboral si ya hizo prácticas profesionales, si ya hizo un servicio o si ya tuvo algún trabajo de lo que sea, ¿no? O sea, desde mesero, desde ventas, todo. O sea, todo suma, Okay. Pero no tengo que nada más poner el trabajo porque sí, ¿no? Tengo que poner qué aprendí en ese trabajo, Claro. que le diga al reclutador qué competencias, qué habilidades, qué conocimientos tengo que adquirir de ese trabajo que puedo desarrollar en el trabajo en el cual me estoy postulando. Sí. Ese es como el objetivo de. Sí. Ahora sí tengo cero experiencia, ¿no? O sea, estoy recién egresado y cero experiencia. Lo que pongo es la información sobre mis talentos, qué puedo desarrollar, lo que te decía, las fortalezas. Yo tengo que saber para qué soy bueno, y entonces tengo que explicar, yo soy bueno para esto y lo podría desarrollar para su empresa de esta manera. Las competencias, ¿no? Las llamadas competencias. Así es, las competencias. Y hablando de competencias laborales, en el Foro Económico Mundial, a principios de este año, planteó como un esquema de 10 competencias profesionales importantes para el año 2020. Y entre ellas está la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, el manejo de personal, el trabajo en equipo, inteligencia emocional, toma de decisiones, orientación a servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Entonces yo te diría, bueno, esto es lo que está diciendo el Foro Económico Mundial que las personas van a requerir para un trabajo en el 2020. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de estas competencias tengo yo? ¿Cuáles tengo que desarrollar? ¿Y cuáles tengo que desarrollar? ¿Y cuáles necesito de acuerdo a mi perfil? Porque tampoco es que tenga todas. Claro. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, si tengo algunas de estas, la puedo poner, ¿no? Si no tengo experiencia, pero sí la puedo poner como una competencia. Perfecto. Después de la experiencia laboral, ¿qué sigue? ¿Datos adicionales? ¿Información adicional? La formación... tal vez. Falta la formación académica. ¿No? Perfecto. En formación académica igual va en cronológico, o sea, lo más reciente primero, ¿no? Si tengo doctorado, primero doctorado, luego maestría, luego licenciatura, hasta ahí, ¿no? Que de hecho gran parte de las personas lo pone al revés. Sí. Gran parte de las personas pone casi desde su primaria hasta la universidad, y muchas veces pone incluso su preparación escolar antes que la experiencia laboral. Sí. Entonces tú dices que el orden de un currículum debe ser para venderse, ¿no? Sí. Pues por lo tanto, si la experiencia es más importante, yo creo que sí es más importante que tu educación, aunque sea para el reclutador, entonces se debe de poner antes para que llame la atención, para que se dé cuenta más o menos de tu perfil. Sí, pero depende cada caso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una persona con maestría y sin experiencia laboral, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a poner él? Bueno, pues va a decir, bueno, esto es, ¿no? Lo más importante para mí ha sido la formación académica. Pero si tengo una persona con maestría y con experiencia, primero va a poner su experiencia, y el que tenga la maestría es como dato adicional. Claro. ¿Me explico? Hablaba sobre que hay personas que ponen datos de primaria, secundaria. Eso no está correcto. Lo mínimo que puedo poner es preparatoria. ¿Sí? O mi último grado de estudios, en caso de que hay personas que si su último grado de estudios es secundaria, van a poner la secundaria. Pero si no, si tengo maestría, no tengo por qué poner dónde estudié la secundaria. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Sería alargar innecesariamente el currículum. Así es. Entonces, después de la información académica, ¿qué sigue? Información académica, experiencia profesional, y por último, información adicional. Aquí en información adicional puedo poner cursos, puedo poner mi conocimiento en cierto software, mi conocimiento de idiomas, ¿no? Y cuando pongo idiomas es porque manejo varios idiomas, ¿no? No solamente el español, inglés, portugués, francés, ¿no? Porque algunos ponen idiomas y ponen inglés. No, idiomas está en plural, quiere decir diferentes idiomas. Y si fui a congresos, si asistí a seminarios, pero todo enfocado a la vacante. O sea, que sea relevante para la vacante.
Yo trabajo muy de cerca con personas con discapacidad, por ejemplo, discapacidad motriz, y eso es algo que debe saber el reclutador, que tienen discapacidad motriz y qué tipo de discapacidad y cómo si se pueden mover, si se desplazan por silla de ruedas o si no, etcétera, ¿no? Eso es necesario, por ejemplo, en caso de las personas con discapacidad, ponerlo dentro de su currículum. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque el reclutador debe saber si sus instalaciones están adecuadas para ellos. Ok. Eso es algo muy importante. Eso es importante, porque si no, ¿cómo lo llamo a entrevista y resulta que no puede ni entrar? Sí, claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, por eso sí es relevante. Por eso digo, información relevante para la vacante y para la empresa. ¿Y es válido tener varios currículums a la vez? O sea, mandarlos, si me voy a enfocar a leyes o a derecho constitucional, a derecho civil, ¿es válido tener, digamos, varios perfiles? Sí, si realmente tengo esos perfiles, si tengo un perfil, por ejemplo, yo soy coach de empleo y facilitadora, ¿no? Sí. para empresas. Sí. Entonces, para las personas que les doy coaching de empleo, pues les interesa una cosa, y para las empresas, pues hago un perfil diferente de los cursos que he brindado. Claro. ¿Me explico? Entonces, si tienes esos dos perfiles diferentes, es importante no mezclarlos, ¿no? Porque si no, además dicen, a ver, no entiendo a qué te dedicas, o qué quieres hacer, ¿sí? Entonces, sí es válido tener varios currículums de acuerdo a lo que te quieres enfocar. Un punto importante que me salté, pero porque quiero hacer como énfasis, es en el objetivo. En el objetivo, que se le puede denominar objetivo o resumen o perfil. Ok. El objetivo debe ayudar al reclutador. Bueno, tiene 3 puntos. Uno, debe decirle al reclutador quién eres, que estudiaste, quién eres, ¿no? Sí. Laboralmente. Sí. Tiene que decirle por qué tú eres el mejor candidato para que te contrate. Ahí deben ir tus fortalezas. Y además decirle dónde quieres que te ubique dentro de su organización. Ahí va lo que tú me estás diciendo. Ok. Quiero este puesto. ¿Y el objetivo en qué parte del currículum va? Ok, va después de los datos de contacto, va el Ok. objetivo. Sí, perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan largo debe ser ese objetivo? Porque me imagino que uno se puede debrayar en ese tema y escribir todo un párrafo cuando en realidad deben ser solamente unas oraciones atractivas, ¿no? Así es. ¿Cómo 3 debe líneas ser? máximo. Perfecto. Ok. 3 líneas. Y también había escuchado otra cosa importante. Hay personas, o he visto formatos de currículums que agregan una foto dentro de su currículum. ¿Consideras que eso es correcto o incorrecto? Y si es correcto, ¿en qué parte se debe de situar la fotografía y qué tipo de fotografía debe de ser? Ok. Primer punto, la fotografía tiene que ser una fotografía profesional. Es decir, donde tú te veas profesional, pero de acuerdo a tu perfil. Claro. ¿No? Es decir, si tú ves a una persona con una bata blanca, Es médico. puedes decir es médico o es enfermero, a lo mejor es odontólogo o trabaja en el sector salud, Claro. ¿no? O sea, ya te da una idea de dónde Sí. trabaja. Si ves a una persona con un casco, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor es ingeniero o arquitecto, ¿no? En Sí. obra, ¿no? Sí. Entonces ya te da una idea. Entonces, el que la foto sea profesional y te veas profesional de acuerdo a tu perfil. El desincluirla o no incluirla, bueno, generalmente para las empresas multinacionales te piden tu currículum sin foto, ¿no? Ok. Por sus políticas de no discriminación. Ok. ¿No? Ellos dicen, yo no me quiero formar un juicio o prejuicio de ti, sino simplemente voy a tomar en cuenta la información que está en tu currículum. Ok. En las empresas mexicanas estamos trabajando, ¿no? en este tema de no discriminación, y hay empresas que sí te lo piden, inclusive así, quiero currículum con foto. Ahora, yo te diría que veas tu currículum como una herramienta de ventas, como un flyer. Sí. Entonces, si te dan un flyer y te lo dan con puro texto, ¿te interesa? Realmente no, no es tan Realmente atractivo. No es tan atractivo. Entonces, a veces el que tenga una foto, ¿no? Que es tu foto, Sí. te vende. Claro. Entonces, si es una herramienta de ventas, entonces uso una foto, y uso una foto donde me vea bien, donde me vea profesional, donde esto vaya de acuerdo a lo que yo quiero. Así es. ¿no? ¿Sí? Entonces, Sí. las Ajá. selfies, la foto de la boda de la prima. No, esas descartadas. no, descartadas, Ok. sí, las de Facebook tampoco. Tampoco. Yo creo que incluso eso podría servir incluso como obstáculo a la vacante Claro. muchas veces, Claro. ¿no? Porque Sí. eso habla muchísimo del perfil. Eso habla muchísimo de ti. Así es. De ti como Sí, persona. del perfil de la persona, Ajá, así es. ¿no? Entonces, a ver, esta persona que dice, ¿no? Ser, no sé, muy creativa,
¿no? Y resulta que pone una foto donde está todo serio y está, ¿no? Como en algún lugar, ¿no? En un evento. O hay gente que pone fotos de sus vacaciones, ¿no? En la playa, ¿no? Sí, de verdad, ¿no? O de la graduación, dices, ok, yo entiendo que fue un momento lindo para ti, pero no es algo que te venda, claro, ¿no? Ahorita. Entonces, o que se acorde con el perfil de la empresa. Claro. Quieres mostrar un papel serio, un papel de profesional, profesionista y una persona que está comprometida con el trabajo. Yo creo que muchas veces las fotos revelan si realmente hay esa seriedad o no la hay. O no la hay, así es. Incluso algo que también se me hizo muy importante es mencionar, no agregar a veces las redes sociales, porque incluso hay reclutadores que te buscan en Facebook para considerar tu perfil, si tengo bien entendido. Sí, o sea, sí puede suceder. No todos los reclutadores lo tienen dentro de su proceso de selección. Claro. Pero no necesito que lo pongas, aunque no lo pongas, ¿no? Es posible que te busque, ¿no? Sí, claro. Y si te voy a buscar, a lo mejor te lo pregunto, ¿no? Sí. También. Claro. Pero que tú lo pongas en tu currículum para que te busquen, realmente no es relevante, que sea, menos que tu perfil tenga que ver con el manejo de redes sociales. Sí me interesa saber lo que publicas y cómo lo publicas, ¿no? Porque si te voy a contratar para que hagas eso, sí me interesa. Sí, claro. Ahora que tocas el tema de la imagen, ¿cómo debemos enfocar nuestro currículum de acuerdo a nuestra profesión? Por ejemplo, si soy abogado o si soy contador, ¿debe ser más serio? ¿Tú qué nos recomiendas? No que tenga que ser, pero sí debe haber una congruencia, ¿no? Entre tu perfil y tu currículum. Claro. Si es una persona creativa y me entrega un currículum en blanco y negro, pues no veo tanto su creatividad, no hay coherencia. Entonces, una persona creativa le puede poner imágenes, le puede poner colores, le puede poner diseño, dibujos, etc., ¿no? Pero si es un perfil un poco más sobrio y me entrega un currículum en arcoiris, digo, híjole, como que esto no me cuadra. Así es. Entonces, tiene que ir de acuerdo al perfil, no es que... Sí, no es que tenga que ser más sobrio para acá, no, pero sí debe tener congruencia al perfil, a la vacante y a la empresa, inclusive. Claro. ¿Sí? Oye, hablando un poquito más allá solamente del currículum, por ejemplo, es importante tener un currículum, obviamente como nos dices, pero también es muy importante que ese currículum sea coherente con nuestra manera de presentarnos ante la entrevista de trabajo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok, bueno, pues digamos que la primera imagen, ¿no? Efectivamente es el CV, ¿no? Y el CV te abre o te cierra las puertas. La primera puerta, ¿no? Ajá. El objetivo del currículum es que tú tengas una llamada de entrevista, ¿no? Ya si tienes la llamada de entrevista, entonces ya estás considerado dentro de un proceso de selección, ¿no? El reclutamiento significa que la empresa toma alguna medida para llamar candidatos. Eso es reclutamiento. Selección es cuando yo ya empiezo a decir, de estos candidatos, ¿con cuál me quedo? Entonces, si tú ya estás llamado a entrevista, estás dentro del proceso de selección. Así es. Pero si si mandas a tu currículum y ni siquiera fuiste llamado a entrevista, pues ni siquiera estás considerado. Claro. Entonces, ahora, una cosa es lo que yo pongo en mi currículum y otra cosa es lo que yo soy, ¿no? Soy y lo que yo represento también físicamente. Oye, tenía una de las dudas más comunes que tienen nuestros candidatos es ¿qué debemos de poner en el cuerpo del correo cuando mandamos nuestro currículum? ¿O en qué formato debe ir el currículum? Ok. Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Sí. Yo lo que les enseño a mis candidatos es que aprendan a hacer, primero lo que hago es que les enseño a realizar un currículum creativo y de alto impacto para el reclutador. Que esté enfocado a la vacante de su interés o a su perfil, por lo menos, ¿no? Si no es una vacante específica, a su perfil. Y después, que con ese currículum hagan una carta de presentación inteligente. ¿Qué quiere decir? Esta información que tú me estás diciendo debe de guardar la formalidad de una carta. Claro. Aunque vaya en el cuerpo del correo, ¿no? Porque como va en el cuerpo del correo... Van ligados. Yo pongo... buenas tardes, si me va bien, ¿no? Le mando mi currículum para lo que sepa, ¿no? Si sabe de alguna vacante, ¿no? Entonces, eso a mí no me invita a abrir el documento, ¿no? Adjunto, porque ¿por qué lo tengo que abrir, ¿no? O sea, como de cuál es... O sea, tú eres el que necesitas el trabajo, ¿no? Entonces, a ver, ¿a quién le interesa? A ti. Pero tú me debes dar las herramientas para que yo quiera abrir ese documento. Entonces, a veces, la carta de presentación
es tu o sea, tu primer contacto con el reclutador. A veces no, a veces sí es tu CV, pero ambas cosas tienen que estar totalmente ligadas. Claro. Entonces, ¿qué debe de ir en este documento? Bueno, cuidando la formalidad de la carta, debe de ir a qué persona está dirigida, qué puesto tiene, qué empresa, y bueno, explicarle por qué le estoy enviando mi currículum, porque quiero que me tome en cuenta para cubrir qué vacante, ¿no? Básicamente es como un texto breve, sí, para que el reclutador diga si lo abro o no lo abro. Okay. ¿Sí? Sí. Yo creo que algo también que es muy importante es muchas veces no se sabe en qué ámbito mandar, en qué tipo de mensaje, si debe ser un mensaje casual, obviamente depende mucho de la empresa, pero ¿qué piensas tú? Yo siempre he pensado que es mejor pasarse de formalidad que a pasar por ser una persona demasiado confiada. ¿Qué piensas? Sí, exacto. O sea, más vale, ¿no? el cuidar la formalidad al mandar un documento, cualquier documento. Y también lo que decías tú en la parte de la entrevista, ¿no? Más vale que me pase de formal sí, a que me pase de informal, ¿no? O de fachoso. Tengo que considerar también la cultura organizacional de la empresa. Claro. ¿No? Pero aún si en la cultura organizacional de la empresa permiten como un casual business o sea, como algo más informal. O un lenguaje incluso más casual. Más casual. Pero yo todavía no soy parte de la empresa. Así es. ¿No? Entonces, hasta que sea parte de la empresa, soy parte de esa cultura. Entonces, sí, lo ideal es como adaptarme, sí, ¿no? a la cultura y considerar esos puntos. O sea, decir, bueno, si no sé si es formal o informal, mejor voy formal. Claro, ¿no? claro. Pero mejor me paso de formalidad y no de ir demasiado casual para la ocasión. Y otra duda muy frecuente que nos hacen es: las personas que llevan mucho tiempo sin trabajo, ¿cómo pueden un poco maquillar, digamos, esas lagunas de tiempo que tienen en su currículum? Muy interesante, sí. Bueno, partimos de la idea de que hay diferentes tipos de currículums, ¿no? Hay 4 tipos básicos. Uno es el cronológico. Este le da énfasis a las fechas. Entonces, para una persona que ha ido creciendo, esto es lo que le funciona, ¿no? Para el caso que me estás tú poniendo, es un funcional. ¿Qué significa? Yo le voy a poner énfasis a lo que sabe hacer y cómo lo ha hecho, no cuándo lo hizo, no si lo hizo hace 2 años, hace 10 o hace 15, pero que lo sepa hacer. O sea, lo que debe de poner es cómo lo ha hecho, y eso me debe de reflejar cómo lo haría en mi empresa. Ese es el punto. El siguiente tipo de currículum es el combinado. Tiene una combinación de cronológico y funcional, y el que actualmente es nuevo, ¿no? El infográfico, que incluye gráficas, imágenes, etcétera, pero esto no es para todos los perfiles, ¿no? Ni para todas las ocasiones. Vamos. Sí. Y entonces ya el reclutador te puede preguntar en la entrevista por qué tienes, digamos, en qué momento lo hiciste, por qué lo hiciste, digamos, todas estas dudas que le puedan surgir al reclutador. Así es, ¿no? Esa es parte, pero tú ya llamaste la atención. Claro. O sea, el objetivo es que No, te ya llame a llamaste entrevista. la entrevista. Bueno, pues yo te doy muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Yo creo que han sido muy útiles consejos, ¿verdad? Muy útiles. Atenea, ¿dónde te podemos contactar para todas las personas que quieran a lo mejor saber un poco más de tus cursos, de tus talleres, del coaching que ofreces? Pueden buscar la página, que es www.coachingdeempleo.com. Perfecto. O al correo contacto@coachingdeempleo.com. También tenemos página de Facebook, también con Coaching de Empleo. Y bueno, pues estamos para servirles. Pues muchas gracias, Atenea, te agradecemos esta entrevista. Gracias a ustedes.